La ausencia de debate es un fenómeno nada nuevo en nuestro medio, a mi juicio. Pero durante los 12 años de gobierno kirchnerista, pronunciar opiniones diferentes a las emanadas del poder equivalía a algo más grave que una afrenta. Era una acción que pasó a llamarse destituyente, para no decir subversiva, por razones de la neolengua oficial que debía evitar toda connotación capaz de desnudar el autoritarismo y la falsificación de la historia. Pero significaba exactamente lo mismo: discutir el relato, entre comillas, una palabra que casi quedó descalificada. Discutir el relato de la Casa Rosada era actuar contra el orden establecido con el objetivo de derrocar al gobierno. Un personaje notable de ese gobierno, Carlos Zanini, lo naturalizó en estos términos, por otra parte muy conocidos. A la presidenta no se le habla, se la escucha, cosa que pasó a suceder casi todos los días por la cadena nacional de radio y televisión. El problema es que tampoco se le podía hablar a un kirchnerista raso. O lo escuchabas y asentías, o repetías variantes de lo que decía él, o estallaba una pelea. El personaje central de mi libro es Perón, y mi cercanía como cronista político de los sucesos que rodearon su retorno a la Argentina, y su pulseada con el entonces presidente de facto, el general Alejandro Agustín Lanusse, quien lo había desafiado al proclamar que venga si le da el cuero. Esa cercanía la compartí con José Claudio Escribano, entonces el principal columnista político del diario La Nación, y con Ricardo Jofre, quien como funcionario de aquel gobierno era una fuente extraordinaria para los cronistas políticos. Desde medios diferentes éramos compañeros de trabajo con Claudio. Yo realizaba una tarea similar en el diario La Opinión, y especialmente los domingos, en que la columna de Claudio era la más leída del país, yo la leía a mi vez con temor a encontrar una información que no había logrado, lo cual, debo confesar, sucedía con frecuencia. Vos lo sabés. Tuve la suerte, y vino a ser el origen de mi libro, que el diario en el que trabajaba me encomendara la tarea de ocuparme de Perón en sus últimos años de exilio en Madrid y, en consecuencia, de las idas y vueltas entre Madrid y Buenos Aires de sus delegados personales, dirigentes políticos y sindicales. Un agradecimiento especial a Samuel Amaral, de la Academia Nacional de la Historia y docente de la UNTREF, y a Carolina Barri, directora del Instituto de Historia del Peronismo de la UNTREF, por haberme ayudado a pensar y organizar esta mesa. Quiero agradecer al vicerrector Martín Kaufmann por haberme propuesto la realización de este evento y al rector Aníbal Josami por haber facilitado estas instalaciones y venir a hacerse presente al cabo de un día complicado para cerrar este encuentro. Nuevamente, a todos, muchas gracias. Los integrantes del panel, excepto Carolina, que es más joven, recordamos bien aquella época, los años 70, los principios de los años 70, de los cuales trata el libro. Sin embargo, a principios de los años 70, yo no era periodista, ni estaba en la política, ni en la función pública. Era solamente un profesor de historia recién recibido que no tenía mayores, sí, tenía inquietudes por la política, pero no tenía mayor influencia ni trascendencia, en mi opinión. De manera que todo lo que puedo decir es lo que yo he estudiado, no lo que yo todo a lo cual puedo referirme, es a lo que he estudiado y no a lo que he vivido, como lo han vivido tan de cerca Osvaldo, José Claudio Escribano y Ricardo Jofre. Por eso lo que voy a hacer es, sobre todo, resumir el contenido del libro.
No es bueno hacer un resumen, pero en este caso creo que es necesario porque de ese resumen salen los comentarios. El primer comentario es el título, Las vueltas de Perón, ¿no? Yo creo que hay un doble sentido, no son solamente las idas y vueltas que dijo Osvaldo, sino también que Perón tenía sus vueltas, ¿no? Sí, vino 2 veces, pero tenía otras vueltas, que son las que acá en el libro se ven bien y quedan reflejadas en las palabras de Osvaldo, tanto en la entrevista que le hizo, que en mayo del 72, que es uno de los apéndices, como en los distintos comentarios de distintos participantes que entrevistó o de los cuales de cuyos libros tomó información Osvaldo. El libro tiene 5 partes. La primera es de memoria y los títulos son, por lo menos este título y los que siguen, los títulos de las partes son importantes porque indican de alguna manera la participación de Osvaldo y a qué se va a referir, por supuesto, ¿no? Si de memoria es la memoria de Osvaldo de los días 16 y 17 de noviembre de 1972, en los cuales el cronista, él se refiere a sí mismo como el cronista en todo el libro, cuenta lo que está viendo, da cierto sentido a lo que está viendo. Ahí comienza el libro. Después retrocede hacia 2 escenas de Madrid, algunas son de Buenos Aires, pero en realidad vinculadas con Madrid. Esos son los años en los cuales, como comentó recién Osvaldo, iba y volvía a Madrid para cubrir las actividades de Perón y de los que iban a verlo, de los gremialistas y políticos que iban a verlo a Madrid. En esta misma de memoria continúa con su primera entrevista con Perón, que fue en noviembre de 1966, como parte de un grupo de las Juventudes Políticas, 4 integrantes que han venido a la Unión Soviética, después a Checoslovaquia y finalmente pasaron por Madrid. Y tuvieron la oportunidad de entrevistarse con Perón. Y la verdad que muy jugosa, ¿no? Perón, las confesiones que Perón hizo en el 66, muy interesantes. No creo que haya que tomarlas al pie de la letra como nada de lo que decía Perón, pero habrá creído oportuno en ese momento transmitírselas a los jóvenes que lo habían visitado. El socialismo nacional, el verdadero socialismo nacional era el de Mussolini, y explicó por qué lo era, ¿no? Pero yo creo que no habría que tomarlo tan en cuenta. Habrá creído que tenía que decírselo para espantarlos o quizá para que lo transmitieran, ¿no? Quién sabe para qué, ¿no? Y después, no hay una entrevista, pero también la cobertura muy cercana de una visita de Perón a París en febrero del 73. Es decir, que esta sección de memoria es Perón en primer plano casi, ¿no? Si la relación directa que tuvo Osvaldo con Perón en esos años 71-73, mientras estaba cubriendo las actividades que se realizaban en Madrid y en este caso también en París. La segunda parte de los diarios, y esta se basa sobre todo en una investigación sobre lo que dijeron los diarios acerca del regreso de Perón. La principal intriga era los motivos del regreso, ¿no? Y Osvaldo indaga a través de la prensa argentina y extranjera qué se dijo acerca de los motivos, las consecuencias del regreso de Perón. La tercera parte es la parte más rica, más larga, y trata de los años 71-73 también, pero desde otra perspectiva. El título es de la política, y de lo que se trata es, en 14 secciones, trata distintos momentos de la política entre el 71 y el 73. Me llamó la atención, ¿no?, que terminara en el 73 la parte más densa del libro, pero hace un rato tomando un café me dijo Osvaldo, comentó que en el 76 se ha ido a Francia, de manera tal que está explicado, ¿no?, porque esa densidad no se encuentra en los años siguientes, en el 74, 75, pero en el 71-73 el principal motivo de análisis
de Osvaldo en esta sección, en esta parte, es el enfrentamiento entre Lanuse y Perón. Parte desde el momento en que Lanuse llegó al gobierno, en marzo del 71, la misión secreta que manda ante Perón el coronel Cornicelli, y después sigue explorando de una manera no cronológica, pero sigue explorando a través de distintos aspectos, de distintos testimonios, otros aspectos de esa lucha entre Lanuse y Perón. La única de estas 14 secciones de la tercera parte que retrocede algo es la dedicada a Aramburu. Realmente fue, me parece, fue una de las más interesantes para mí por la novedad del aporte de Osvaldo. Me enteré acá, en la página 206, que una semana antes del secuestro de Aramburu, él estuvo entrevistándolo. Y Aramburu dijo cosas significativas. Estaba en una conspiración para derrocar a Onganía. De manera que ese es el único episodio fuera del 71-73, un año anterior al momento en que comienza la mayor preocupación, el enfoque del análisis de Osvaldo en este libro. Esta sección se cierra con Ezeiza. Está en realidad con Ezeiza, pero también hay otras consideraciones acerca de la relación entre el ejército y Montoneros, de si fue una revolución perdida, si fue una oportunidad perdida para la revolución, y otros aspectos vinculados con el retorno. Lo más destacado, o algo que debe ser destacado en toda esta tercera parte, es la constante preocupación por poner los testimonios en un primer plano y por dar sentido a los testimonios de muy diversos entrevistados y muy diversas fuentes a las cuales recurrió. Los entrevistados, sí, lo que dijeron los entrevistados no es transcripto de manera literal, de manera extensa, sino a través del diálogo, a través de las preguntas y a través de los comentarios que Osvaldo hace sobre lo que le dicen. Como un periodista avesado, nada de eso es tomado ingenuamente, por supuesto. La cuarta parte es, yo diría, casi un ajuste de cuentas de Osvaldo con una parte de su pasado, por lo menos, ¿no? Se titula De Memoria y Terror y trata sobre todo de la posición del Partido Comunista ante el gobierno de Videla, y comienza enfocando en la personalidad de Héctor Peagosti, que fue uno de los principales, no diría dirigentes, pero sí uno de los principales intelectuales del Partido Comunista, el introductor y el promotor de la edición, el introductor del pensamiento y el promotor de la edición de las obras de Gramsci entre el 58 y el 61, en castellano, en Buenos Aires, la primera traducción en una lengua distinta del italiano. Y sobre todo hay un punto muy interesante, fue testigo por razones de estudio, ya que era compañero de la hija de Agosti, de estudios de la hija de Agosti, fue testigo de la ruptura entre Agosti y sus discípulos, el momento en que Aricó y Portantiero rompieron y Agosti, después de esa ruptura que ellos habían escuchado de manera indirecta, pero tratando de no oírla por razones disciplinarias, Agosti se paró frente a ellos y les dijo: dentro del partido todo, fuera del partido nada. Realmente me resulta extremadamente significativo por otros motivos, pero es revelador de las virtudes del libro de Osvaldo. Si nos pone los testimonios en primer plano y les trata de dar un significado dentro del contexto que está analizando. La quinta parte son las conclusiones, se llama la línea rota, y acá no sé por qué se llama la línea rota realmente, pero son las conclusiones en realidad, ¿no?
Y la conclusión, podríamos decir, puedo leerla, ¿no? Está en la mitad del libro, en la tercera parte también, en una de las secciones, dice: el rol histórico de Perón fue aliviar el principal resquemor de las clases dominantes, que el pueblo escapa a su control. Y acá nos lo dice un poco más largo, ¿no? en las conclusiones. La última frase del libro: Perón logró realizar una operación de doble enlace, quebró el andamiaje político, social e internacional del bloque dominante en 1945, y a partir de allí dirigió una línea expugnable para la acción revolucionaria, cuya traza sigue vigente en la Argentina de hoy. Yo creo que esta conclusión es la que bueno, puede elaborarse en un periodo más largo, ¿no? Pero en este periodo lo presenta muy bien a Perón como ya desilusionado de aventuras anteriores y fuertemente volcado a una disputa por el poder, pero dentro de un contexto democrático. Por eso diría yo que esta conclusión es parcial, ¿no? Es una conclusión, podemos decir, en el largo plazo, ¿no? Si miramos a Perón desde el 45 hasta el 74. Pero en el periodo 71-73 me parece que la conclusión más adecuada es Perón disputó el poder por mecanismos democráticos dentro de un marco democrático y conformándose aún con obstáculos que le habían puesto en el camino, como la cláusula de exclusión por residencia de agosto de 1972. Creo que el libro de Osvaldo ilumina este periodo 71-73 de una manera como no lo hacen otras obras. Y la virtud está en que pone en este análisis tanto su experiencia personal como la voz de múltiples testigos o analistas que se han ocupado del periodo. El libro no tiene una secuencia cronológica. Para un historiador eso es un problema. Para nosotros, en general, no hablo por todos, pero solemos creer que lo que pasa antes tiene alguna vinculación con lo que pasa después, y esa es toda nuestro arte, ¿no? El libro no está organizado de esa manera. Osvaldo es periodista, es un gran periodista, como ya lo mostraba en sus columnas en La Opinión, y él organiza todo el material de una manera distinta, va y vuelve, ¿no? Para explicar esto tengo que recurrir a Semprún, en Che va vuelto y en otras obras, ¿no? Pero bueno, estuve buscando y encontré ahí, no en las otras, donde en todas está este mismo razonamiento, ¿no? A menudo, dice Semprún, es necesario perder el hilo narrativo para relatar lo esencial de una historia. Y creo que para poder relatar lo esencial de la historia, Osvaldo ha torcido la narración, ¿no? Ha entretejido la narración. Si hubiera seguido un orden cronológico, se hubiera perdido aquello que lo distingue, ¿no? Ese sabor personal, de la experiencia personal que él transmite. Y finalmente, bueno, tengo que terminar para explicar o para justificar mi opinión sobre este libro y sobre la virtud de este libro, con una cita de Hannah Arendt que transcribe Semprún, pero que nunca pude identificar, ni los colegas que se dedican a Hannah Arendt pudieron decirme en dónde está. Si alguno lo conoce, le voy a agradecer que me lo diga. Dice Hannah Arendt según Semprún: jamás una reflexión teórica poseerá la riqueza de significados que presenta una historia bien contada. Y esta historia es una historia bien contada. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. En el 71 yo me incorporo al Ministerio del Interior invitado por Arturo Monroy. Ustedes saben quién fue Arturo Monroy, fue dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, muy tradicional, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Ilia todos los 3 años, 4. ¿Cómo llega Monroy ahí? Porque el gobierno militar tenía que salir y dejar el gobierno. Y había diversas formas, si uno ve la historia argentina, a partir del año 30, de ese grave error que se comete con derrocar al gobierno de Irigoyen, que los gobiernos militares a veces salían con una continuidad, en alguna medida negociada o concertada,
y había veces que largaban todo porque el desgaste no les permitía negociar absolutamente nada con la dirigencia política. El gobierno de Justo se continuó, el gobierno de Uriburu, perdón, se continuó con Justo, luego con Ortiz Castillo, y lo derrocaron a ese gobierno porque era inaceptable las prácticas fraudulentas de las elecciones. Pero en alguna medida hubo una cierta continuidad durante 11 años. El gobierno de la Revolución Libertadora no tenía capacidad ni para negociar ni concertar. Tenía que llamar y en 2 años llamó a elecciones. ¿Y gana quién? Gana Arturo Frondizi, que en alguna medida era el gran adversario del gobierno militar. Se había convertido en el gran adversario del gobierno militar. A los 4 años lo derrocan a Frondizi. Lo mismo sucede con Ilia, que no era el candidato del gobierno y triunfa con un porcentaje electoral muy escaso. Entonces, cuando accede Monroy, quien había tenido una larga charla con Lanuse en un almuerzo en enero del 71, junto con Trócoli y un pariente mío que fue quien lo llevó a hablar con Lanuse, Lanuse se quedó muy impresionado con las ideas que tenía Monroy. ¿Qué pensaba Monroy? Que fundamentalmente había que terminar de una vez por todas con los ciclos pendulares, donde el gobierno militar se desgasta y larga, sin concertar nada con la dirigencia política, nace un gobierno democrático débil y al cabo de tantos años los militares volvían a echarlo porque eran un factor de poder muy importante. Lo fueron desde el año 30, o quizá antes, y termina en el 83 cuando Alfonsín destrozan, entre Alfonsín y Menem, destrozan el poder militar en la Argentina. Alfonsín con el juicio de las juntas, algunas reorganizaciones que hace, y Menem con el manejo del presupuesto que los ahogó totalmente y lo dejó fuera de ser un factor de poder. Llega Monroy con Lanuse y ya el gobierno estaba en decaída. Estaba desgastado ya cuando lo sacan a Onganía, se desgasta aún más en los meses que gobierna Leviston, y solamente la potencia del liderazgo militar de Lanuse puede que avance en un proceso electoral que pretende ser concertado. La concertación significaba, entre otras cosas, que el peronismo no podía ser más vetado, no podía seguir la política argentina con el partido peronista proscripto. ¿Era una idea original esta? No. Lo cuenta muy bien Osvaldo. Y yo tuve la oportunidad de estar en un pequeño almuerzo en el año 68 con Aramburu, y Aramburu señaló en ese almuerzo que había que llegar a algún tipo de acuerdo político para que el peronismo accediera a las elecciones para erigir un régimen democrático. Años después, ya había dejado de ser delegado de Perón, charlando con Paladino, él me dijo, mire, estaban bastante avanzadas las conversaciones entre Perón, como lo cuenta él, y Aramburu. El enlace era Ricardo Rojo, y yo creo que también estaba participando Lanuse de eso. ¿Cómo iba a ser el desenlace? No lo sé. Si iban a sacar Onganía para ponerlo provisionalmente a Aramburu, o asumía Lanuse y llamaba elecciones y en un acuerdo iba Aramburu, no lo sé. Pero que había conversaciones ya con Perón, no cabe duda. Entonces, se busca, el gobierno de Lanuse intenta llegar a un acuerdo. ¿Era una novedad los acuerdos políticos? Hoy que todo el mundo habla de la Moncloa, no era una novedad. En el año 56, los colombianos en Benidorm y luego en Sitges amplían ese acuerdo donde llegan a un pacto entre los conservadores y los liberales colombianos para cómo encarar la política democrática. Entonces acuerdan reforma de la Constitución y recuerdan una cosa mucho más importante, que un periodo iba a ser de un partido y otro periodo de otro, por 16 años. Y así es como llegan a un acuerdo cuando lo derrocan a Rojas Pinilla y Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, asume en el año 58 la presidencia de Colombia. No fue ese el único acuerdo.
En Venezuela ocurrió lo mismo. Cuando lo derrocan a Pérez Jiménez, en el año 58, Acción Democrática de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, etc., el COPEI de Caldera y otros partidos llegan al acuerdo de punto fijo para establecer determinadas reglas de juego que perduraron hasta que accedió el gobierno Chávez. Muchos años. ¿Qué decir? Bueno, ya para hacer una mención posterior al 71-73, en Perú, cuando fracasa la Revolución Peruana, Morales Bermúdez, el presidente, acuerda con los políticos una salida democrática. Y nada más y nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre, que había sido el dirigente político más combatido por 30 años, que había vivido exilado décadas, que había sido electo presidente en el año 62 y el día que tenía que asumir lo derrocaron al presidente Prado y lo metieron preso a él y asumieron los militares. Víctor Raúl Haya de la Torre va a elecciones con su partido, él preside la Convención Constituyente que reforma la Constitución y ya a punto de morir un par de días antes, en su lecho de enfermo, firma la reforma de la Constitución peruana. Si venimos más para acá, en el año 84 está el acuerdo del Club Naval en Uruguay, donde por un lado hubo imposiciones de los militares y por otro lado hubo cláusulas que impusieron los civiles. Y los militares, entre otras cosas, condicionaron el llamado a elecciones a que Jorge Valle y Wilson Ferreira Lunate no fueran candidatos a presidente en ese primer turno. Y lo aceptaron. No voy a hablar de todo más, de lo que pasó en Brasil, en Chile, etcétera, para no hacerlo tan prolongado. Pero bueno, la NUCE llama a lo que se llama el Gran Acuerdo Nacional. Claro, no tenía enfrente a nadie, estaba Perón, que obviamente quería volver al poder, o que su partido volviera al poder. Y entonces, lentamente, ese proceso, por un lado, continuaba el desgaste de las Fuerzas Armadas, que ya venían gobernando desde el año 66, hace que la NUCE vaya perdiendo opciones políticas, porque además empezaban a correr plazos. Y lo que era lo que en alguna medida se prefiguraba a la NUCE, que era un cierto garante entre el acuerdo de los militares con el peronismo, y yo no sé, seguramente él aspiraría después a ser la resultante de ese proceso y ser el candidato a presidente, se va agotando esa posibilidad y lo que va convirtiéndose todo el proceso del 71-73 es en una pulseada entre Perón y la NUCE. Que en los hechos, es decir, si uno analiza así, básicamente diríamos, bueno, Perón ganó, porque Perón lo hizo ganar la elección a Cámpora y meses después fue presidente de la República. Y si bien la NUCE políticamente fue derrotado, en alguna medida hay que reconocerle que era el único militar, porque fue el último gran caudillo militar que tuvo la Argentina, era el único que podía garantizar o llevar adelante un proceso donde a los peronistas se les permitiera las elecciones y que ganara el gobierno. Yo creo que también la NUCE tuvo su mérito, a pesar de las torpezas que a veces cometió y las frases poco felices en que incurrió. Bueno, la idea esta de evitar un gobierno pendular, bueno, dio lugar al nacimiento de Cámpora, la llegada de Perón y lo que ocurrió después. O sea que desde ese punto de vista no se logró el objetivo. Se logra en el 83, cuando Alfonsín gana las elecciones, enjuicia a las juntas, tiene sus enfrentamientos militares y pasa a retiro una enorme cantidad de gente, y luego Menem, como yo les decía anteriormente, a través del manejo presupuestario termina la labor que había comenzado Alfonsín. Creo que el libro algunas reflexiones que he hecho encastran con el libro de Osvaldo, que tiene el doble mérito de ser un buen periodista y haber sido protagonista de aquellos años, porque él los vivió y yo tuve el gusto de conocerlo allá en el año 71. Porque hay mucha literatura sobre esto, pero investigación muy poca.
Hay muy poquitos libros donde se investigó bien todo lo que pasó y a partir de esa investigación se sacaban conclusiones. Bueno, esto es lo que quería decir en primer término. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber sido invitado a esta mesa, en la cual me parece que lo central ha quedado dicho, particularmente por la forma en que redondeó su exposición Ricardo. Yo podría tirar simplemente de algunas líneas cuyas puntas más que se mostraron. En primer lugar, pensando en aquellos años, la reafirmación de toda una experiencia de vida, de existencia, como cronista político, que nada más azaroso, nada más difícil que pretender prefigurarse el porvenir. Aquello de Samuel Goldwyn, que estuvo dicho como una humorada, ¿no? Sobre lo difícil que es predecir el futuro. Recuerdo, piensen ustedes, que Perón volvió al país en noviembre, el primer retorno es de noviembre de 1972. Había una comisión asesora del plan político del gobierno, una comisión de contextura militar que estaba integrada por los entonces secretarios generales de las Fuerzas Armadas, que se reunían con el ministro del Interior y conformaban una comisión asesora del plan político en marcha. Y lo que voy a referir corresponde a abril, mayo seguramente de 1972. Fui invitado a almorzar al edificio de la Armada. El secretario general de la Armada era nada menos que luego sería comandante en jefe, el almirante, que entonces era el contraalmirante Emilio Macera. Recuerdo que había un capitán de navío, un asesor de Macera, que luego sería secretario general de la Armada, llegaría vicealmirante, el vicealmirante Fracassi. Llegó tarde Macera porque había estado en la Casa de Gobierno discutiendo aspectos del plan político, y conversamos sobre la evolución de la situación, y de pronto yo hice una pregunta: ¿y si vuelve Perón? Y recuerdo que con el asentimiento de quienes estaban del otro lado de la mesa me contestó el almirante Fracassi: esa hipótesis no la examinamos porque le desconocemos poder de fuego al enemigo. Esto, para quienes conocen la nomenclatura lingüística de los militares, un Estado Mayor asesora al comandante en jefe sobre tal o cual aspecto de una situación y le examinan toda la variedad de hipótesis posibles que puede presentarse para que él, en definitiva, decida cuál se sigue. Esa hipótesis no la examinamos, tenía muchísimo. Esa no la examinamos porque le negamos poder de fuego al enemigo. Otro tanto había hecho Perón. Nunca en política se cierran todas las puertas y hasta la última de las ventanas. Lanusse cerró la última de las ventanas cuando dijo que a Perón no le daba el fuego, no le daba el cuero. Pero hay que retrotraerse a 1964, cuando Perón trata de retornar al país y el gobierno argentino, el gobierno de Ilia, a través de una gestión directa del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, logra que el gobierno militar de Brasil lo detenga el vuelo del avión en Río de Janeiro, y lo hacen volver a Perón a Madrid.
pero todo ese episodio estaba rodeado de muchísimas alternativas que indicaban que Perón no precisamente quería volver, sino que era una presión sindical que lo había asusado para ponerlo a prueba, como en un terreno bastante similar había ocurrido con las elecciones del 18 de marzo de 1962, donde es el sindicalismo el que quiere dar la batalla electoral y Perón comienza por hacer lo más indicado para que hubiera una proscripción, que es colocarse él en el primer lugar como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque estaba en una negociación con Frondizi y con Frigerio. Los años de Lanuse o el comienzo del gobierno de Lanuse, entre el 20 y el 23 de marzo de 1971, es una jugada que en definitiva tenía como elemento central poner término a muchísimos años de proscripción del peronismo, nada menos que desde 1955, es decir, 16 años de proscripción. El fenómeno de la proscripción debe ser uno de los fenómenos más severamente censurados en el examen político de las actuales generaciones, pero yo quisiera hacer no una defensa, por cierto, pero sí dar un elemento de juicio distinto a partir de lo que se observaba y de cómo se desarrollaban los hechos a partir de la caída de Perón. Para los militares que habían derrocado a Perón y para no poco del antiperonismo, peronismo era equivalente a fascismo. Y la pintura estaba muy fresca respecto de temas como este que estoy abordando, la Constitución italiana de 1948, había establecido en uno de sus artículos que no solamente el fascismo estaba proscripto, sino todo aquello que pudiera parecérsele. Ni qué decir, después del fin de la Segunda Guerra Mundial hubo proscripciones políticas, empezando aún antes que en Italia, en Alemania. Y la idea de la proscripción encontró recepción hasta en la Corte Suprema de Justicia que había configurado el presidente Frondizi, cuya voluntad permanente de entenderse todo lo posible con el peronismo, con cuyos votos había llegado al poder, era manifiesta. Pero en 1971 había más que una fatiga y una decepción sobre lo que había significado la proscripción del peronismo. Es decir, no había acabado para quienes la habían puesto en vigor con él, sino que por el contrario estaba tanto o más potenciado que nunca. La figura de Arturo Monroy, con el paso de las décadas, se me queda en mi memoria como una figura trágica, de quien debería comenzar por definirlo como uno de los políticos más puros que he conocido en mi vida. Más aún, cada uno tiene sus muertos. Y si hay un muerto que yo siento muerto por haber sido asesinado en el espacio público del país, yo diría que no siento a otro más que el del asesinato de Arturo Monroy, muerto en un lugar del Gran Buenos Aires cuando había salido del trabajo, modestísimo trabajo después de haber sido ministro del Interior, porque era un hombre que prácticamente, como suele decirse, no tenía dónde caerse muerto. Era un hombre solo, había llegado solo porque había llegado
con el disgusto de gran parte de la conducción del Partido Radical. Contaba con amigos a título individual, pero habiendo sido él un hombre tan próximo a Ricardo Balbín, había quedado distanciado, tan distanciado que después de la entrega del gobierno de Lanús, de Lanuse a Cámpora, y luego el siguiente, el derrocamiento virtual de Cámpora por voluntad de Perón, que formalmente fue una renuncia, luego las Tiri, luego pero la fórmula Perón-Perón que llega al poder, hubo que llegar a diciembre de 1973 para que en ese tiempo, entre mayo, 25 de mayo, fecha de la entrega del gobierno a Cámpora, y fines de 1973, para que se produjera una gestión que hiciera que Balbín se encontrara con Arturo Monroy por primera vez. Era un hombre absolutamente solo, que había estado muy bien rodeado en el ejercicio de su ministerio por dos muy buenos subsecretarios, uno de los grandes procesalistas argentinos, que tenía conocimiento de la política, había sido un simpatizante, era un simpatizante del Partido Demócrata Progresista, Augusto Morelo, y el otro, Belgrano Rawson, que había sido un dirigente del Partido Demócrata Liberal de San Luis, y un elenco de asesores jóvenes, entre los que incluyó a Ricardo. Se habla en la Argentina de la grieta. A mí me cuesta aceptar la palabra grieta, porque cuando las diferencias son muy pronunciadas, yo prefiero hablar más claramente y hablar de abismo. Aún así, el abismo que dejó el desencuentro entre peronistas y antiperonistas, a partir fundamentalmente de 1950, yo diría que fue tan profundo que no reconozco nada equivalente, incluso en los 12 años del kirchnerismo, con aquellos que se le pusieron en la vereda de enfrente. Fíjense, dos casos tan distintos. El de Osvaldo, que tuvo como misión establecer un contacto directo con Perón en Madrid. En mi caso era el de un diario que había sentido aún más dificultades con el primer peronismo, el de 1946-55, que Clarín, no tantas como la prensa, que fue confiscada, pero quedó con un humor tal respecto de Perón, que en marzo de 1976, a mi vuelta a Buenos Aires, después de haber procurado, no con la fortuna de Osvaldo, de haber procurado infructuosamente tener una visita con Perón, aprovechando que volvía de un viaje de Oriente, y habiendo estado en las oficinas de Castellana número 60 o 58, donde me atendió Jorge Antonio. Yo alcancé a escuchar en otra habitación la voz de Perón. Le dije que estaba interesado en tener una entrevista con Perón, y me dijo: no está, yo le voy a transmitir. Yo me retiré con la certeza de que Perón estaba en pared por media, pero no solamente tuve esa decepción, sino que cuando volví y se supo que había procurado entrevistarlo a Perón, el secretario general de redacción del diario me llamó la atención por haber tenido
una idea de esa naturaleza. Esto les está marcando a ustedes, habían pasado 11 años, no era al año siguiente de la caída del Perú, habían pasado 11 años. La división de aguas fue realmente profunda. Y la llegada de la NUCE al poder la celebramos en particular aquellos que habíamos tenido marcadas diferencias con el gobierno de Onganía. La Nación y la prensa habían tenido muy grandes diferencias con su gobierno, un gobierno arrogante, con el cual en modo alguno no nos sentíamos representados. Sí, en el caso de la gestión económica de Krieger-Bárcena, pero Krieger-Bárcena había renunciado. Onganía había sido derrocado por aquellos mismos que lo habían puesto en el poder, había accedido a mediados de 1970, tal vez uno de los hombres con más lecturas y más inteligencia natural, aunque un tanto místico a esa altura de su vida, que era un oficial de inteligencia, el general Roberto Levington, que cargaba con la cruz muy reciente de un hijo de 20 años que había muerto en un accidente y que de pronto lo llevaba, siendo presidente de la Nación, lo llevaba a desaparecer, a escapársele a sus custodios e irse a la Chacarita a poner unas flores en recuerdo, en homenaje a su hijo, pero que tenía ideas muy poco democráticas. Y la NUCE las expresaba de una manera que satisfacía a aquellos que creíamos que había llegado la hora de volver a un gobierno constitucional. Ese gobierno de la NUCE fue muy lejos. Hay que tener presente que llegó a constituir una comisión que no se llamó de reforma de la Constitución Nacional porque hubo un prurito de tipo lingüístico y se habló de enmiendas. Pero cuando se convoca a elecciones generales para el 11 de marzo de 1973, están en vigor esas enmiendas, que son las que llevan al balotaje, son las que llevan a la elección de un tercer senador, y son incluso enmiendas que los propios asesores de Cámpora le sugieren aceptar, y las acepta a los solos efectos de la instalación del nuevo gobierno en el poder. La memoria más agria que me queda de la NUCE, que me pareció un hombre de verdadero coraje siempre, político y físico, fue que en algún momento de fines de 1973, Arturo Monroy me hizo una confesión. Solamente en agosto de 1972, la NUCE me dijo que él renunciaba a la posibilidad de ser presidente, porque sí, en la cabeza de la NUCE estaba la reconstitución de un proceso político en la Argentina, pero presidido por él. Yo esto no lo había imaginado. En agosto de 1972 estábamos apenas a 3 meses de la llegada al país por primera vez de Juan Perón. Me gustaría detenerme unos instantes en los momentos trágicos que acaba de mencionar Claudio a propósito del asesinato de Arturo Monroy. Hay otros 2 momentos trágicos que no sabemos, por supuesto, lo que hubiera podido pasar, y no voy a hacer ningún atentado contrafáctico. Es simplemente el hecho
de que el asesinato de Aramburu por parte de los montoneros, que hizo que surgieran a la escena en la Argentina, tronchó, terminó, abortó una negociación, me parece, muy importante que estaba llevando adelante Aramburu con Perón y que tenía, me parece, una diferencia, un matiz sustancial con lo que después retomó Lanusse, porque aparentemente Lanusse quería desarrollar una suerte de continuidad de lo que había empezado Aramburu. La diferencia es que la intención de Aramburu era presidir un gobierno de transición, no sé, no me acuerdo los detalles, pero un gobierno de transición que derrocara a Onganía en primer lugar, por supuesto, la dictadura de Onganía, pero presidir un gobierno de transición que diera lugar a elecciones democráticas con la participación de Perón. Es decir, que Perón no hubiera podido ser candidato, no hubiera estado proscripto. Según lo que él, Aramburu, contaba, y yo tenía el privilegio, la suerte de verlo más o menos casi con una frecuencia semanal en esa época, y él contaba esto, y esa negociación estaba muy, muy avanzada en el momento en que fue asesinado. Hay declaraciones que aparecieron después en una revista católica, creo que fue Esquiu, en donde Aramburu fundamentaba esto, de que en elecciones democráticas ganaba el peronismo y que Perón no hubiera podido ser presidente. Y Aramburu respondió en ese reportaje que sí, esa entrevista apareció cuando ya lo habían matado, ¿no? En el caso de Lanusse me da la impresión de que el plan, aparentemente el mismo, era diferente. Lanusse quería, como bien acaba de decir Claudio, quería ser presidente, él como fruto, como resultado de un acuerdo con Perón, con un vicepresidente peronista. Y eso hubiera sido digamos, la transición para terminar con las proscripciones. Me parece un momento trágico en ese sentido. No sabemos qué hubiera pasado en el caso de que Aramburu no hubiera sido muerto y hubiera continuado esa negociación. Me parece que eso tiene una connotación trágica muy grande. La otra es el momento en que se tiene que definir la candidatura, la fórmula presidencial para las elecciones de septiembre del 73, en las que Perón quería que su vicepresidente fuera Balbín. Eso lo declaró en diversas y repetidas ocasiones, y eso fue abortado también, no con asesinatos, sino con una suerte de convergencia entre el sindicalismo y López Rega para impedir eso, para impedir ese acuerdo. Los dos se habían reunido, tanto Balbín y Perón se habían reunido en varias ocasiones, en distintos sitios, una en la Cámara de Diputados, en las oficinas de Balbín en el Congreso y otras en Gaspar Campos, y habían llegado a ese acuerdo, aunque nunca quedó explicitado. Era un hecho, y creo que, si no me equivoco, La Nación así lo registró al término de una de esas reuniones entre Perón y Balbín. Y esta frustración, que me parece que narra muy bien en sus memorias Benito Jambí, este otro momento de aborto, de una eventualidad, de una posibilidad, es también, me parece a mí, un momento trágico de nuestra historia reciente, porque, como dice Jambí, tal vez no hubiera existido lo que vino después, la otra tragedia negra, oscura, de la última dictadura militar. Aunque Osvaldo dijo al comienzo que todos pensábamos distinto, hasta ahora nadie dijo nada distinto, así que yo voy a decir algo distinto de lo que dice Osvaldo. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de Aramburu, de Perón,
pareciera que hablamos de una sola persona, pero todos cambiamos a lo largo de la vida, ¿no? Somos nosotros el mismo que cuando teníamos 18 años, cuando teníamos 20 y tantos años, 30 años, 40. Ellos no eran los mismos. Perón tenía una visión de la política en el 45, en el 43, en el 45. Tiene una visión de la política propia de una persona que llegó desde arriba. No una persona que construyó poder político, sino una persona que entró en la política cuando ya tenía el poder. Esa visión no lo abandonó, sino lentamente. Para mí, la primera manifestación de ese abandono, del cambio de perspectiva de la política por parte de Perón, tuvo lugar en el apoyo a Frondizi. Se dio cuenta que con las elecciones de convencionales constituyentes del 57, de julio del 57, se dio cuenta que tenía solamente un cuarto del electorado, no el 60 o 70%, como manifestaban sus escritos previos a esa elección. A partir de ese momento se dio cuenta que él era un actor y que había otros actores en la política. Hasta ese momento él había actuado como si la representación exclusiva del pueblo la tuviera él, hasta ese momento. A partir de ese momento él comenzó a actuar con conocimiento, no creo que haya reflexionado sobre todo esto, era una cuestión natural, ¿no? Cualquier político es una cuestión natural. Comenzó a actuar como si fuera una parte del todo y no el todo. Y esa fue la primera manifestación. A partir de ahí, el gran problema que tuvo fue cómo hacerse reconocer por los otros actores y cómo hacer cómo volver a la política reconocido por los otros actores, lo que se llama legitimidad en la jerga política, cómo adquirir legitimidad, cómo tener reconocimiento de los otros como que uno es algo similar a ellos. Perón, ese fue un cambio lento, pero voy a marcar dos momentos en ese cambio de Perón. En el año 57, en marzo del 57, le mandó una carta a María de la Cruz, que era una admiradora chilena de él, que había perdido una elección, una persona muy ingenua, pero que había tenido un papel importante en la campaña en la cual había ganado el general Ibáñez la presidencia. Había perdido una elección senatorial o diputados, algo así, pero le escribió una carta. Ella estaba en comunicación con María de la Cruz porque tenía la esperanza de poder ir a Chile, ya que suponía que Ibáñez era su amigo. Y María de la Cruz era su contacto con Ibáñez, o él esperaba que fuera su contacto con Ibáñez. Y ahí en esa carta le dice, no se preocupe, María, usted sabe cómo son los políticos, son como los luchadores de Cachascán, ya nadie sabe qué es el Cachascán, ¿no? Pero era Martín Caradagian, ¿no? Esa gente dice, ellos hacen como que se pegan, hacen como que se caen, pero es todo simulado. Pero un día llega una persona como usted, como yo, que le dice la verdad al pueblo y el pueblo lo sigue, ¿no? Ahí tenemos la representación de esta persona que cree, de este político que cree que él es la representación exclusiva del pueblo. En el restaurante Nino, el 20 de noviembre del 72, como nos recuerda, no dice esa frase acá Osvaldo, pero sí nos recuerda esa asamblea de la Unidad Nacional que tuvo lugar en el restaurante Nino, al cual concurrieron 28 partidos políticos, la CGT y la CG. Perón comenzó diciendo nosotros los políticos. Los políticos ya no eran los luchadores de Cachascán, él era un político más, ¿no? Para mí esas dos manifestaciones expresan el cambio que se produjo en Perón. Y por eso fue que se acercó a su antiguo adversario, pero no en el año 72, cuando Balbín saltó la tapia para verlo, sino ya en el año 63, cuando se sentó Balbín con el representante personal de Perón en la Asamblea de la Civilidad, que era Raúl Matera. Yo creo que lo que no podemos conocer ni los historiadores ni los periodistas son las llamadas telefónicas que nos dejan rastros. Y yo creo que ya en esa época debe haber habido llamadas telefónicas entre Perón y Balbín, o entre alguien cercano a Perón o alguien cercano a Balbín, para acercar posiciones. En aquel momento seguramente, ya no contra Frondizi, sino por algo que había visto Balbín, en uno de los primeros números de Primera Plana, hubo unas manifestaciones de Balbín que daban a entender que él temía algo más que al peronismo. Lo que él temía era que los militares se autonomizaran, es decir, que hubiera una dinámica, como de alguna manera se produjo, que llevara a los militares al poder independientemente y se olvidaran de los partidos políticos.
Balbín también había cambiado entonces, ¿no? El Balbín del año 50, del año 46, cuando encabezaba el bloque de los 44, no era el Balbín ya del año 62, ni el del año 72. Lo que estaba viendo era algo distinto, ¿no? Que yo creo que tanto Perón como Balbín lo que estaban viendo era la amenaza del orden político democrático en el cual ahora estaban dispuestos a convivir. Del otro lado, bueno, lo que está presente, ¿no?, en el libro de Osvaldo, pero yo creo que no con la fuerza como en aquel momento se veía, era esta amenaza de la democracia proveniente de grupos que estaban dispuestos a tomar el poder para eliminarla, para instaurar algo que no sabíamos qué era, pero como dijeron los tupamaros, ¿no?, sobre los cuales los montoneros de alguna manera montaron su organización, sobre cuyo modelo montaron la organización de los montoneros, en una 30 entrevistas a un tupamaro, cuando le preguntaron, ¿ustedes qué quieren? Cuba. Pero no tienen programa, no, Cuba. Era si las palabras dividen, los hechos unen. ¿Qué quieren ustedes? Nada más que Cuba, ¿no? Entonces, ese ejemplo era muy fuerte y eso era lo que querían. Y en Cuba no había democracia, por supuesto, ¿no? Todavía no la hay. De manera que lo que yo creo que llevó a Balbín y a Perón a coincidir fue esa amenaza. Y lo que llevó también a Lanusse a coincidir en esa búsqueda de una solución democrática. La dificultad que había para integrar al peronismo al orden político democrático era que todos los otros actores no lo reconocían como un actor político democrático, por lo que había sucedido entre el 46 y el 55. Y yo creo que esta marcha de Perón a partir del 58 en adelante fue la búsqueda de legitimidad, la búsqueda de reconocimiento como un actor político dentro de un orden político democrático. Lanusse fue un momento de esa, ¿no? Los militares, hay que recordar que no lo hemos mencionado acá, los enfrentamientos entre azules y colorados. Esos enfrentamientos tuvieron como significado, tuvieron como trasfondo el problema del peronismo, ¿no? Aquellos que pensaban que el mayor problema era la expansión del comunismo, del castrismo en América Latina, que eran los azules, y por eso había que buscar alguna solución con el peronismo, y los que pensaban que el problema era el peronismo, que eran los colorados, ¿no? Y no prestaban atención al otro problema, o pensaban que el peronismo era la vía de entrada del comunismo. De manera tal que, visto esto, Lanusse era azul, ¿no? Entonces Lanusse era de los que pensaba esto, de los que pensaba que había que buscar alguna solución para el peronismo. Pero buscarla para Perón era un trago demasiado amargo, ¿no? Para el peronismo era una cosa, para Perón era algo distinto. Entonces lo que pusieron, la llegada de Onganía al gobierno me parece que es el resultado de la decisión de los azules de poner un caudillo militar que enfrente a Perón y negocie con él frente a frente. Solo que Onganía no hizo eso, ¿no? Onganía hizo otra cosa distinta, ¿no? Se dispuso a quedarse durante varios años y a fin de año, a fines del 66, ya registramos Potash, ¿no? Yo no. En el libro de Potash se registran enfrentamientos con Pistarini, poco después con Alzogaray, con Julio Alzogaray, y finalmente en el 69 con Lanusse. Recuerden que el secuestro de Primera Plana en agosto del 69 se produjo porque la tapa de Primera Plana tenía a Lanusse y se los indicaba como el que iba a reemplazar a Onganía. En el libro entonces, el problema era integrar al peronismo, ¿no? Integrar al peronismo. Pero el problema, integrar al peronismo, ¿cómo? Sin Perón hasta ahora, ¿no? Y Onganía había fracasado, Onganía se había olvidado del problema. Entonces ahí es donde entra Aramburu, ¿no? Que yo creo que Aramburu, que ya no es el mismo tampoco, ¿no? Porque Aramburu era un general en el año 55, pero ahora era un político en el año 66. O ya había participado de elecciones, había perdido, ya tenía una experiencia de la política. Y Aramburu está decidido, ve que no se puede reconstruir el orden político democrático sin el peronismo, y está decidido a dar el paso, ¿no? A hablar con Perón, que eso sí lo registra perfectamente el libro de Osvaldo. Entonces, como digo, no tenemos las llamadas telefónicas, pero tenemos las declaraciones de Aramburu. Hay que hacer elecciones y hay que entregar el poder al que gana. Osvaldo lamentablemente no lo menciona, pero yo lo leí en algún diario y no lo fotografié en su momento porque no había celulares y he perdido el registro, pero en algún diario retomaron una entrevista, se publicaron declaraciones de Aramburu en Europa, hizo un viaje a fines de 68, principios de 69, y en algún diario europeo le preguntaron qué hay que hacer en la Argentina, dar elecciones, y si gana el peronismo hay que entregar el poder. Y eso es lo que dice en el SQ del 31 de mayo del 70, 2 días después de su secuestro, un día antes de su asesinato, un mes y medio antes de que se encontrara su cadáver.
De manera que Aramburu era el que iba a llevar adelante esa operación. ¿Pero con qué fuerza? Lo dice Osvaldo, aunque ahí es donde no estamos de acuerdo, ya se lo dije, ¿no? Ahí no estamos de acuerdo. Él cree que el proyecto de Lanús era distinto del de Aramburu. Lo que ponía Aramburu era la política, lo que ponía Lanús era el ejército. Y él lo dice, ¿no? Es decir, la conjunción era el pueblo lo pone Perón, Aramburu ponía el ejército. Pero Aramburu no estaba en el ejército. Sí, el ejército que ponía Aramburu era el ejército de Lanús, ¿no? Pero a Aramburu lo secuestran y lo matan, ¿no? De manera tal que Lanús se encuentra solo. Se encuentra en esa empresa, se encuentra solo, ¿no? ¿Cómo hacer esa operación? Y bueno, recurre a Levington primero y Levington sale para otro lado. Yo no conocía la circunstancia esta personal, pero sale para otro lado, ¿no? Empieza a negociar se olvida del mandato. Levington había sido azul, pero se olvida del asunto, ¿no? Entonces sacan a Levington, ¿no? Y es Lanús el que tiene que hacerse cargo. Yo creo que Lanús, tenemos 3 libros de memorias de él, 2 hechos por escritores fantasmas, 1 por él mismo, y ahí se presenta como lo que hemos dicho acá, ¿no? Se presenta como una persona valiente, como un líder militar, pero no se presenta como un político. Él no aspiraba a ser político. Y todo lo que hizo fue lo que un militar puede hacer en la política, es decir, no le fue bien como político. En ese punto disentimos en nuestra visión con Osvaldo. Lo que yo creo es que Lanuse tuvo que hacer eso porque no tuvo más remedio, porque tenía que ir en esa dirección, porque tenía la presión de la guerrilla que avanzaba, tenía una decisión, eso estaba en una etapa de cristianismo y revolución, la de no operar contra la guerrilla por los métodos que sabía que había que operar. Y en una etapa de cristianismo y revolución había, burlándose de él, ¿no? Pero había un titular diciendo: Lanuse, no permitiré la represión indiscriminada. Lanuse no quería eso, ¿no? Eso lo tenía claro. Había que para la barrera para la expansión de la guerrilla, la barrera para la expansión de lo que significaba la guerrilla, era la reconstitución de la democracia. No supo cómo hacerlo. Ese es otro problema, ¿no? Yo creo que eso que no supo cómo hacer es lo que está muy bien en el libro de Osvaldo. Pero yo no creo que haya un enfrentamiento, si el enfrentamiento fue el resultado de no saber cómo hacer, y de que Perón tenía más habilidades como político ya a esa altura, ¿no? Entonces, se burla de Lanuse, esas burlas están en el libro de Osvaldo. Simplemente Lanuse hizo lo que pudo en este terreno, buscó asesores como Monroy, hizo lo que pudo en ese terreno, ¿no? Pero llegó a instaurar la democracia. Él creía que la democracia era la barrera contra lo que la guerrilla significaba. Y yo creo que, me cita Osvaldo, creo que el momento en que Lanuse ganó la apuesta fue el 1 de mayo del 74, cuando Perón echó a los montoneros de la plaza, ¿no? Ese fue el momento en el cual Lanuse debe haber sentido que él había ganado su apuesta. Durante todo ese tiempo seguramente pensó que la había perdido, pero en ese momento él debe haber sentido que Perón representaba lo que él quería que fuera el resultado del proceso democrático que él había lanzado sin saber cómo llevarlo a su fin. Y eso era yo creo que ese fue el resultado de su esfuerzo, del esfuerzo de un militar, que era un militar, cuartelero, como él se presentaba, tropero, y no de un político, no de un militar de escritorio. En ese sentido, Perón, que había sido un militar de escritorio, como también bien lo recuerda Osvaldo, le había ganado la mano, ¿no? Pero Perón tuvo que enfrentar los problemas, cuando Lanuse dejó el poder, tuvo que enfrentar los problemas que venían como herencia y que Lanuse llevó adelante la política que Lanuse creía que había que llevar para frenar la expansión de la guerrilla. Que él había alentado. Que él había alentado, sí, no, la política es muy rara, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? La política es muy rara. Él la había alentado, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque él estaba en un juego político. Yo creo que él se confió, ¿no? Yo creo que todos nos confiamos, ¿no? Yo creo que él se confiaba más que los demás, ¿no? Y él se confió, estos muchachos que lo van a ver, ¿no? Y él les dice pavadas, ¿no? Y se creen todo, ¿no? Una perla que está en el libro de Osvaldo es una entrevista que le hizo a un sargento primero que era parte de la Guardia de Perón, Andrés López, ¿no? Y dice: mi peor defecto, Perón, ¿no? Le dijo a Andrés López, mi peor defecto es que hablo y convenzo. Y yo creo que ese era el problema, ¿no? A veces no le creían, ¿no? Y entonces tenía que mandar a López Rega a decir las cosas, ¿no? Recuerda acá Osvaldo las 2 veces que lo fueron a ver
los Montoneros, la dirección de Montoneros a Perón, en marzo en Roma, y después, esa creo que no la pasó por alto, ¿no? En abril lo fueron a ver a Madrid. Y como tenía miedo que no hubieran entendido el mensaje, los hizo acompañar por López Rega hasta la puerta. Y López Rega les explicó todo, y les dijo, si ustedes no aceptan la Fundación de Perón, viene la cosa por izquierda. Pero ellos no entendieron, ¿no? No entendieron. Cuando uno tiene un proyecto político no tiene por qué entender lo que dicen los otros, apuesta a ganarles, por supuesto, ¿no? Y yo creo que sí, la política de Perón, como la de tanta gente, es esa, no se confían, ¿no? Algunas veces se confían y le sale bien, y otras veces se confían y le sale mal. Él se tuvo que hacer cargo de lo que él mismo había sembrado, eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Así bueno, he planteado algunas disidencias acá con el libro de Osvaldo, para que no crean que todos pensamos lo mismo, de manera tal que lo dejo a Osvaldo para que me conteste, o al resto del panel, ¿no?